Tenés el micrófono apagado, profe. Buenas tardes, tenés razón, Bri. Tenía el micrófono apagado. Menos mal que me dijiste. Buenas tardes. Bueno, qué día. Vamos a ver un poco de lo que nos falta. Profesora, una consulta antes de arrancar. Digo, Pues lo vimos con Víctor y no creo que o no supo responder o esperaba que la respuesta la diera usted. Yo el PDF, la segunda parte, me mostró, está corregida, pero en la parte de la nota apareció en blanco. En la devolución que subieron de las notas, la primera parte tengo un valor de nota, pero la segunda parte apareció en blanco y me quedó como la primera parte solamente la nota final. a ver. Y con las correcciones hechas, bueno, ya sé en dónde lo habilitó Víctor para poder verlo, ya sé dónde tuve los errores. En la primera parte no sé si en algún momento se va a habilitar para ver en qué nos equivocamos. Al menos para no seguir arrastrando los mismos errores. Por lo menos yo lo que tenía entendido era que lo iban a ver en la práctica de hoy. Pero bueno, vemos a ver qué cosas todavía no pudieron. No, yo pregunté de la primera parte, hablo en mi caso, de la primera parte pregunté el ejercicio que dejé sin hacer, que no supe cómo resolverlo. Lo pregunté, me lo explicaron, lo resolvieron en clases y ese ya quedó claro. El resto no sé en qué me equivoqué, por eso no puedo preguntar mucho. Es más, ni siquiera recuerdo los ejercicios. Sí, Pero mirá, sí, te aparece la calificación 15, dice. en el que pasaron no aparecía, y me aparecía que A en la ver, primera parte aparecía, me quedó con 20 puntos, y la nota final aparecía 20 puntos porque el PDF estaba sin puntaje. entonces yo después lo agrego. Vos decís que falta en una lista. Bueno, ahí está, Sí, muy Profe, bien. y éramos muchos los que le faltaba la nota del PDF en el listado que Sí, yo subieron. pensé que no lo habían rendido. Bueno, lo reviso ahora. profe, yo tengo una ¿A duda. quién? Esperen, ¿a quién más le pasó lo que le pasó a Marcos? A mí también. No está mi A nota ver, en la lista. nombre. Barjigia Ezequiel. Aunque yo tuve un inconveniente para mandarlo a lo último y se lo mandé por Telegram. Ni bien pude mandarlo. Ah, vos sabés, Ezequiel, sí, yo tengo corregido tu examen, después te hago el envío. A ver, ese está, esperen. Eh, Hiciste muy bien en recordarme porque no está, como vos decís, en primer parcial. Acá está, mira. No me acuerdo si le asigné puntaje. Igual sí sé que está mal resuelto. Claro, porque vos lo que haces acá es algo que se hace muy comúnmente, ¿sí? Sí, Em, directamente lo eliminé al denominador x-1. No debía hacer eso. Tendré que haber pasado todo a un mismo lado de la inecuación. lo podés hacer lo que hiciste, pero tenés que considerar que ocurre una cuestión, si x menos 1 es positivo,
Y otra cuestión, si x menos 1 es negativo. No podés cancelar como cuando cancelás en una En una igualdad. igualdad. Ujú. Ese fue el tema. Entonces, cuando haces algo así, pero que te repito, es muy frecuente, aunque yo digo que no es lo mismo multiplicar por un positivo que por un negativo, no es lo mismo dividir por un positivo que por un negativo, que cuando hay división se generan distintas situaciones, bueno, algunos lo llaman casos. Entonces, ni idea por qué cuando lo van a resolver, es como que se olvidan completamente. Y yo les puedo asegurar que si vamos a las quizzes, vos, Ezequiel, esas preguntas en las quizzes las respondiste bien. Ni idea por qué con la tensión del parcial o con la cantidad de contenidos que tienen que aprender, cuando van a rendir, es es uno de los problemas más frecuentes. Sí, entonces, Profe, sí. ¿podemos ver ese trabajo, el PDF, el mío también? Porque hay algo que no me cierra. Ah, Bri, el tuyo es que está idéntico a lo que dice una aplicación. Sí, pero yo no lo hice con una aplicación. Ayer cuando Mm, llegaron las notas, lo mm, comprobé con el de una compañera y teníamos lo mismo, entonces me pareció raro que su nota esté más alta que la mía. mm. No, yo los dos que vi como el tuyo les puse la misma calificación. Sí, porque en realidad las calificaciones, bueno, me vas a tener que decir de tu compañera para que no busque uno por uno. Cuando nosotros resolvemos los ejercicios, ahora lo busco, pero yo te voy a explicar antes. Cuando resolvemos los ejercicios, cuando yo resuelvo los ejercicios, no utilizo ninguna aplicación y mi lenguaje es distinto y el lenguaje que tienen en la bibliografía y el lenguaje que se utiliza en la práctica es distinto al que usan las aplicaciones. Entonces, hay evidencias, digamos, que bueno, no, es como, qué sé yo, si yo fuera profesora de filosofía, tendría un lector que me permite rastrear en internet si hizo copy-paste. ¿Me explico? Son algunas cuestiones que son propias de la formación de cada profesor. Bueno, en matemática, nosotras y nosotros no utilizamos aplicaciones y cuando vemos evidencias del uso de aplicaciones no podemos dejarlo pasar, porque valoramos que lo sepan hacer como les enseñamos a hacerlo. ¿Sí? A ver. Pensé que ya le habían preguntado todas estas cosas a Víctor. Hoy nos vimos con Víctor. Con Estuvimos Víctor consultando tenemos y el dijo viernes. que te preguntamos a vos. Claro, dijo que iba a consultarlo con usted por el tema de las notas que no estaban en el listado. Bueno, esas voy a revisar por qué razón no estaban. Puede ser que cuando yo armé el listado todavía a alguien le faltaba corregir algo, entonces fueron calificaciones que aparecieron después. Pueden haber pasado muchas cosas. Mira, primero, cuando mirás esto, ves, ahí aparecen comas. Yo siempre usé conectores y hablé de los conectores desde el principio. Conectores I, O,
Muy poquito el entonces, muy poquito la implicación, pero IO sí, con certeza lo enseñé y con detalle. Nunca puse una coma entre dos proposiciones. Sí aparecen las aplicaciones coma entre proposiciones, por ejemplo. Y la forma, por ejemplo, esto de las llaves son cosas que aparecen propiamente en una app. Yo no utilizo llaves. Yo escribo todo por renglón, utilizo paréntesis. Entonces son simbologías propias de una app. Entonces ahí es como que, y no son simbologías que utilizo yo. Entonces, no les digo que ignoren que existen apps, porque esas apps les pueden ayudar a autocorregir, pero la forma en la que resuelven tiene que ser la forma en la que se enseña. ¿Me explico? Porque si no, no tiene sentido que yo me ponga a escribir qué es un y, qué es un no, qué es una intersección, qué es una unión. Porque hay una propiedad. No, es como que hablo como 2 meses al cohete si la evaluación va a ser resuelta por una app. ¿Sí? Esto, a ver, nada de puntaje no se les puso, a menos que no hayan sabido usar la app para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, dentro de los cambios que uno está teniendo en cuenta, o que uno está queriendo tener en cuenta, que ustedes sepan manejar una app, es un conocimiento mínimo que no da cuentas del conocimiento que yo quiero evaluar. Pero es un conocimiento que tiene algo de valor, ¿sí? Por esa razón no se quitó totalmente el puntaje. Ahora, si no supieron ni meter bien los dedos en la app, bueno, ahí ya es otra cuestión, hay veces que se da puntaje 0. Pero si con cierto criterio supieron utilizar la app, entonces se tiene en cuenta algo del puntaje. Ojalá en algún tiempo pueda ser distinto, ¿sí? Porque saber manejar una app, saber manejar un software, tiene relevancia. Por ejemplo, yo este cuatrimestre con ustedes, para quien pueda, ¿sí? Voy a pedir ejercicios que hagan junto conmigo, ejercicios con la app de GeoGebra en realidad aumentada. Pero porque este año, en la primera materia, en el primer seminario que tuve, me hicieron generar una guía de actividades, y en la guía de actividades yo pedía dibujar con lápiz y papel, pedía hallar analíticamente intersecciones, y me dijeron, pero entre las actividades que tenés que pedir, tienen que haber actividades en donde vos enseñes y veas el desempeño de la estudiante y el estudiante, por ejemplo, con el celular. Y GeoGebra tiene realidad aumentada. Entonces ahora no lo podemos exigir para todos, ¿sí? No podemos evaluar de esa manera, porque estaríamos dejando gente afuera, pero sí en clase, quien pueda, quien cuente con la tecnología, va a hacer el ejercicio con su celular y va a generar con realidad aumentada una cuádrica en su casa, y que se le va a levantar del piso y que la va a ver como si fuera algo que está ahí, y es un ente matemático, ¿sí? Pero a mí me tuvieron que enseñar que es una consigna hoy en día esa, y tampoco es una consigna que puede ir para ser evaluada por la brecha digital que tenemos a la fecha, ¿sí? Entonces, en algún momento puede ser que la cosa sea distinta, pero en función de las clases que estamos teniendo, las cosas son como venimos aprendiendo y de la manera que muchos no quedan afuera. Yo les digo, a mí lo de la app es algo totalmente nuevo, y que para poder ver tuve que desinstalar de mi celular
muchísimas cosas, porque mi celular no rinde con la app esta. O sea, no puedo tener el WhatsApp y la app, por ejemplo. Y afortunadamente está el Telegram, que es un poco más liviano que el WhatsApp. Pero esta limitación que tengo yo, la pueden tener también ustedes. Entonces, no es algo que llegue a todos. No es que todos hoy van a poder autocorregir y hacer ejercicios con esa app, ¿sí? Porque algunos celulares no soportan esa app. Entonces, dentro de las cosas que hacemos para aunar trabajos y dentro de los requerimientos que vamos teniendo, está, por ejemplo, este, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más? A ver si hay alguna pregunta en el chat. Wada, aparece una Q. Puede ser que te sacaste 60, Wada. ¿60 justito, justito, justito te sacaste? Guada Martínez me pregunta, ¿qué es una Q? Profe, ahí avisó en el grupo que se le había desconectado, algo así. Ah, bueno, ¿y le podés preguntar por favor en el grupo si tiene 60 justo? Porque la Q entonces puede ser que tenía 57, 58 o 59 y he podido revisar que ha tenido una actividad con las quizzes clase a clase, entonces pasó a 60. Figura en el PDF que nos pasaron, figura que tiene 59. Entonces es esa razón, que la tengo que revisar con las quizzes. Si todavía tiene el 59, no la revisé en las quizzes. Tengo que revisar su actividad en las quizzes. Si ha tenido actividad en las clases, como les había dicho, pasa a 60. Esa es la Q. Muy agradecida por toda la info. Acá los compañeros hicieron muchos aportes para que vos tengas la información. Bueno, ya está. Pero sabes qué es. A ver, a mí me faltó la corrección. Sosa, ¿quién más me dijo? A Barbigia le tengo que agregar la nota. Fernández, ¿podremos ver el ejercicio de PDF de los que teníamos apellido E a G? Yo ahí le compartí en Telegram el PDF que tenemos donde están todo el listado de los que nos falta la nota del PDF. Ay, bueno, muy agradecida, Marcos. Entonces directamente me voy al Telegram una vez que... ¿Cuándo es el recuperatorio? Mira, Valen, el recuperatorio es después de que rendís el segundo parcial. Así que no te atrases, ¿sí? Tenés que llevar todo a ritmo, clase a clase, porque si no, después cuando empiezan los recuperatorios es una semana tras de la otra rindiendo. Así que no es lo conveniente. Bueno, a ver, me estaban pidiendo el ejercicio compartir. ¿La nota final la va a compartir por Telegram o cuando pase lo del PDF? Sí, mira, hoy te digo que estuve en otra materia 1 hora y media acordando porque teníamos para corregir 51 parciales cada uno y después, bueno, ver los dudosos, ver los que levantaban nota con quizzes. Entonces es como que sí, en el primer minuto que tenga me voy a abocar a completar todo esto, obviamente. Pero bueno, a veces es como que se solapan estas cuestiones de exámenes con... Profe, ¿Mm? a mí tampoco me aparece la nota del PDF. ¿Apellido? Seguro Marcos la agregó en la lista. Seguro que estás en el listado. Bien. Vamos al pizarrón de hoy entonces para ver. Eran todos más o menos del mismo estilo. Pero vamos a resolver uno a modo de ejemplo.
Ese es uno de los ejercicios. Entonces, hay distintas cosas que podemos hacer, ¿sí? No es que todos lo vamos a resolver de la misma manera, pero vamos a resolverlo de una manera posible. Cuando tenemos divisiones, ¿sí? Una de las cosas muy favorables es comparar con cero. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que mostramos recién. Pero lo vamos a hacer como el que mostramos recién para que veamos de qué manera lo tenemos que resolver si hacemos lo que hicieron muchos, ¿sí? Entonces, vamos a generar un espacio lo más ordenado posible. Lo primero que vamos a hacer es la diferencia, ¿sí? Entonces, 17 menos x a la 2 dividido x menos 3 menor o igual que 1 dividido x menos 3. Lo que hice ahí fue resta de fracciones, ¿sí? Eso es todo. Ahora, supongamos que queremos multiplicar por x menos 3 de los dos lados, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que por estar x, que es variable, puede ocurrir algo si x menos 3 es positivo y otra cosa distinta si x menos 3 es negativo. Entonces, todo esto lo escribimos con paréntesis, con icono, como tenemos enunciada la propiedad. En un paréntesis, vamos a decir que cancelamos x menos 3 con x menos 3 directamente y 17 menos x a la 2 termina siendo menor o igual que 1, y ahí lo que estamos considerando, aparecen las básicas, operadores, y cancelamos de esa manera porque x menos 3 lo estamos considerando positivo. O abrimos otro paréntesis. Si estamos considerando, miren, vamos a escribir primero la última parte. X menos 3 negativo, estamos sabiendo que estoy multiplicando de los dos lados por un numerito negativo. Entonces, cuando multiplicas de los dos lados por un numerito negativo, ¿qué pasa con el menor o igual? ¿Qué se va a hacer? Se invierte. Muy bien. Entonces, 17 menos x a la 2 va a ser mayor o igual que 1. Entonces, lo que antes era solamente cancelar, ahora se transforma en que hay que tener en cuenta una propiedad cuando multiplico por un número positivo, otra propiedad cuando multiplico por un número negativo. Y vamos a enunciar solamente la propiedad en la que utilizamos el número negativo. Que decimos que si A es menor o igual y C es negativo, entonces perdón. Hola.
de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Muchas gracias. Iba a decir que estoy trabajando, pero era un mensaje por conmutador. Entonces, la propiedad que hace que se genere este paréntesis es que cuando multiplicamos por un número negativo, A por C va a pasar a ser mayor o igual que B por C si A era menor o igual que B. Bien, entonces, ahora. Uy, esperen que alguien está llegando tarde. Entonces, ¿a dónde estaba? 17 menos 1, 16, va a ser menor o igual que x a la 2 y x va a ser mayor que 3. O dieciséis va a ser mayor o igual que x a la 2 y x va a ser menor que 3. ¿Alguna pregunta de esto que hice hasta ahora? Lo que estoy haciendo es resolver las inecuaciones. Entonces, lo que podemos decir es que la propiedad que utilicé acá es que cuando A es menor o igual que B, esto es equivalente a que A más C es menor o igual que B más C, ¿sí? Que algunos llamaron sumar miembro a miembro, uniformidad, consistencia. En el ABAD no tiene nombre, entonces, pero sí aparece enunciada de esa manera, ¿sí? Hasta ahora, esto es lo que venimos haciendo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? ¿El compañero que pidió que resuelva este ejercicio tiene alguna pregunta? ¿O cómo venimos? ¿Venimos todos bien? Bueno. Ahora, si aplicamos raíz-raíz, ¿sí? Lo que nos va a ocurrir es que se va a generar un valor absoluto, que no tienen que olvidar. Entonces, 4 va a ser menor o igual que valor absoluto de x y x va a ser mayor que 3 o cuatro va a ser mayor o igual que valor absoluto de x y x va a ser menor que 3. ¿Sí? La propiedad que utilicé ahí
es que raíz de x a la 2 es igual a valor absoluto de x. Ahora, la forma de resolver cada valor absoluto ha sido distinta en cada uno de ustedes, ¿sí? Una de las formas es por propiedad. Entonces, si valor absoluto de x es mayor o igual que 4, x es menor o igual que menos 2, o x es mayor o igual que 2, todo esto y a su vez x es mayor que 3. O, ahora si resolvemos que valor absoluto de x es menor o igual que 4 por la propiedad del menor, menos 4 es menor o igual que x menor o igual que 4, y a su vez x es menor que 3. Entonces, las enunciamos como propiedades del mayor y del menor. Bueno, si x tiene que ser menor o igual que menos 2, o mayor o igual que 2, pero tiene que ser mayor o igual que 3, uno de los intervalos que surgen es de 3 a más infinito. Ahora, unimos y si x, ¿por qué en los dos me quedó mayor que 3? Uy, hay uno que lo escribí mal. Este es menor que 3. Ah, yo escribo mayor en vez de menor. Ahí está. Entonces, si x tiene que ser un número entre menos 4 y 4, o menos 4 o 4, y a su vez tiene que ser menor que 3, se forma otro intervalo que va de menos 4 hasta 3 con paréntesis en 3. Y así obtuvimos el conjunto solución. A ver qué voy a revisar. Menor o igual sigue siendo menor o igual si es mayor. Menor o igual pasa a ser mayor o igual si es menor. Cuando resuelvo esto queda así. 16 mayor o igual que x a la 2 y x menor que 3. Entonces valor absoluto de x menor o igual que 4, propiedad del menor. Y menor que 3. Valor absoluto de x mayor o igual que 4 y x mayor que 3. ¿Y por qué puse 2 en vez de 4? Esto es igual a 4. Esto también es igual a 4. Entonces este es de 4 a más infinito. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Ya cerrando esto, es referido a la paridad, la imparidad, ¿sí? De la función exponencial. Algunas cuestiones que nos quedaban para la clase de hoy de la función exponencial. Por ejemplo,
Acá tenemos funciones logarítmicas. Y acá tenemos funciones exponenciales. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Una función exponencial que está en verde y su reflejo respecto del eje Y. Entonces, esta función que estamos viendo acá es la simétrica de la verde. La roja es simétrica de la verde, ¿sí? Entonces, cuando decimos que una función es par, cuando coincide con su simétrica respecto del eje Y, ¿sí? Decimos que la gráfica de la función es simétrica porque haciendo la simetría obtenemos la misma función. Como vemos, esta verde no coincide con su simétrica, ¿sí? Porque una cosa es la verde y otra cosa es la roja. Entonces, lo que podríamos decir es que esta función verde no es función par, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver son muchas funciones exponenciales, ¿sí? Distintas funciones exponenciales que son funciones que las vamos a ver junto con su reflejo, ¿sí? Una función y su simétrica las vamos a ver siempre juntas. Una va a ser la verde y la otra la roja, ¿sí? Lo que vamos a ver es que de las infinitas que vamos a ver, ninguna coincide con su simétrica. Es decir, nunca la función verde va a ser igual que la función roja. Observemos esto. Siempre la función y su reflejo nos muestran funciones distintas, ¿sí? Nunca son el mismo gráfico. Esto lo que nos está mostrando es que no hay simetría axial respecto del eje Y, entonces son infinitas funciones que no son funciones pares, ¿sí? Eso es lo que estamos pudiendo ver. No se generan funciones pares con las distintas exponenciales que vimos. Para que ocurra algo parecido, pero con funciones impares, tenemos que generar otra cosa. Entonces, las exponenciales no son funciones pares. Este tiene un deslizador, entonces no lo puedo compartir estático, lo voy a compartir así para que ustedes puedan hacer que se muevan las funciones y se generen distintas funciones. Entonces, ahora vamos a graficar funciones exponenciales de nuevo con un deslizador para que se generen muchas, y lo que vamos a generar es el reflejo, el simétrico, de esa función respecto del origen, porque cuando hay simetría respecto del origen, hay imparidad. Ahí ya se generó para una. Vamos a decir que la gráfica verde es la función, le vamos a cambiar el... Oh, ¿qué pasó? Le vamos a cambiar el color, y esta otra es la simétrica, ¿sí? Pero simetría central, simetría respecto del origen. Si coincidiera la verde con la roja en algún momento, ahí habría alguna forma de función exponencial que sería impar,
Pero miren lo que pasa. Generamos infinitas funciones y siempre la verde es distinta que la roja. Nunca son la misma función. Entonces decimos que ninguna de las infinitas exponenciales que pudimos observar, que no son todas, son funciones impares. Vamos a generar otro desplazamiento para ver si y ahora vamos a hacer el reflejo respecto de, ¿cómo es que se llama esta? Ah, respecto del origen. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa. Ah, esperen que le cambiemos el color de nuevo. Esta es la reflejada. ¿Sí? Miren ahora si en algún momento esperen que está despacito el internet. Yo pensé que no. Miren si en algún momento la roja coincide con la verde. Le hago la simétrica a la roja, me da una distinta de la roja. A otra roja, que también es exponencial, le hago la simétrica y me da una verde distinta de la roja. Con casualidad, en 2 puntos puede haber simetría. Pero tienen que ser en todos los puntos del dominio que haya esa simetría para poder decir que la función es impar. Y esto no ocurre para todos los elementos del dominio. ¿Por qué? Porque hay infinitos elementos que no coinciden en la roja y en la verde. Entonces, lo que estamos viendo acá es que pudimos ver muchas, no todas, pero en todas las que vimos, nunca la roja coincidió con la verde. Esto lo que genera es que podamos decir que la función exponencial no es función impar. Entonces, esto para que ustedes... Las funciones exponenciales no son funciones impares. Y ahora vamos a esperar el link de compartir. Entonces, vamos a nuestro pizarrón. Las funciones exponenciales no son funciones impares. Para esto tenemos este link. Y ahora voy a copiar del chat de ustedes el link para las funciones exponenciales que no son funciones pares. Bueno, esto es a modo recreativo, pero ¿cómo lo tengo que escribir si tengo que fundamentar que no hay paridad o que no hay imparidad? Entonces, lo que hacemos para mostrar que no son pares, por ejemplo, para mostrar que la función f de x igual a
3 a la x no es función par, elijo dos x simétricos del dominio simétrico de la función. Por ejemplo, ¿a qué es igual? Y evalúo la función en esos valores. ¿A qué es igual f en menos 1? F en menos 1 es igual a 2 a la menos 1. Pero 2 a la menos 1, ¿y a dónde me quedó el exponente? Pero 2 a la menos 1 es igual a 1/2. Es decir que para que sea función par, f en 1 también tiene que ser 1/2. Pero f en 1 es igual a 2 a la 1, que es 2. Entonces, por ser f en 1 distinto de f en menos 1, podemos concluir que f no es función par. Bien, ahora, queremos mostrar que f no es función impar. Entonces vamos a utilizar los mismos. ¿Por qué? Porque tampoco son opuestos 1/2 y 2. Entonces, si no son opuestos, tampoco es función impar. Por ejemplo, la función y igual a 2 a la x no es función impar. Pues, comparamos en simétricos y lo que vemos es que f en menos 1 es distinto de menos f en 1. Estamos diciendo que las imágenes no son opuestas. Y de esa manera fundamentamos de que no hay paridad o que no hay imparidad. ¿Preguntas? Iba a hacer preguntas sobre cómo era posible que no fuesen pares o impares, pero con la explicación me trago las preguntas. Ah, bueno, ahí está. Entonces ahora quedó claro por qué no pueden ser pares ni impares. Bueno, me alegro. 5 de mayo. Entonces, hoy empezábamos con paridad e imparidad. No es función par ni impar. Acá lo que estamos viendo en este gráfico son justamente imágenes simétricas. ¿Sí? Esto es gráficamente lo que hicimos recién analíticamente. Si nosotros vemos qué imagen tiene la función en menos 1, da entre 0 y menos 0,5. Y si vemos qué imagen tiene la función en 1, da entre menos 2,5 y menos 3. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo ahí por información es que esas imágenes no son iguales, ¿sí? Entonces, estamos mostrando que no hay paridad. También podemos ver que esas imágenes no son opuestas, porque la opuesta de esta estaría por acá. Y miren a dónde está esta otra imagen, ¿sí? Entonces, gráficamente estamos viendo que
no hay paridad ni hay imparidad. Bien, con respecto de la concavidad en las exponenciales, depende del numerito que multiplica la potencia. ¿Sí? Por esa razón, cuando C es positivo, la función es cóncava hacia arriba, cuando C es negativo, la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Como podemos ver, en esta la base es 10, en esta también la base es 10, la diferencia es que una está multiplicada por 1 y la otra está multiplicada por menos 1. Entonces, de esta manera, las funciones tienen distinta concavidad. Esta es cóncava hacia arriba y esta es cóncava hacia abajo. Son dos funciones distintas. Con respecto a la inyectividad, ya creo que habíamos visto con detalle la clase pasada de que las funciones exponenciales son siempre inyectivas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos rectas horizontales las intersectamos una sola vez. Y con respecto a la sobreyectividad, lo que requiere la función exponencial es que se defina el conjunto de llegada como el conjunto imagen. ¿Por qué? Porque el conjunto de llegada más frecuente son todos los números reales, pero la imagen, ¿sí?, para la función exponencial nunca son todos los reales. La imagen es desde la asíntota más infinito, desde menos infinito hasta la asíntota. Bien, en las funciones exponenciales hay asíntota horizontal, solamente una, o derecha o izquierda, y esto sí depende de que la base esté entre 0 y 1 o que la base sea mayor que 1. Y lo que vamos a ver ahora es una función que se llama definida por partes. A ver si... Esperen que quiero ver si trasladé acá. No, miren lo que vamos a hacer. Vamos a trasladar esto para poder ver cómo la graficamos. Vamos a generar una imagen más chiquitita. Y ahora, esa imagen que nos quedó en el portapapeles, la vamos a trasladar acá. Y vamos a pegar ahí. Ahí está. Esperen que la vamos a dejar bien ubicada. Ahí. Bueno. Entonces, cuando hablamos de una función definida por partes, lo que estamos hablando es de una función que tiene el dominio definido en distintos pedazos, ¿sí? Por ejemplo, en esta que estamos viendo, el dominio habla de los x menores que menos 5, de los x entre menos 5 y 0, incluyendo menos 5 y 0, de los x entre 0 y 4, y de los x mayores o iguales que 4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que imaginar? Esto no. Para después. Que cuando hablemos de los x menores que 5, menores que menos 5, estamos diciendo que nos va a quedar una función en ese pedazo de plano.
¿sí? Después hablamos de los que están entre -5 y 0. Ahora voy a cambiar los colores. Ahí va a haber otro pedazo de otra función. Después hablamos de los x que están entre 0 y 4. Y después hablamos de los x que son mayores o iguales que 4. Lo voy a tener que hacer más grande para que aparezca el mayor. Ahí está. Y ahora volvemos a la normalidad para poder ver el gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el color. Ahí está. ¿Sí? Y ahora no voy a poder trasladar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que acá va a quedar un pedazo de curva. La curva que tenga definido este pedazo de dominio. Acá va a quedar otro pedazo de curva. Supongamos, acá puede ir un pedazo de recta, acá un pedazo de parábola, acá puede ir un pedazo de cúbica y acá puede ir una exponencial. Pero solamente ese pedacito vamos a hacer de cada una, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un pedazo de lineal para los x menores que -5. Y que eso quedaba como una recta. Un pedazo de parábola para los x entre -5 y 0. Un pedazo de cúbica para los x entre 1 y 4. Y acá una exponencial que empieza acá y tiene asíntota acá. Y ahí hicimos una función definida por partes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hacer una función definida por partes? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta bien cómo está dividido el dominio. Porque en función de cómo está dividido el dominio es el pedazo de función que voy a graficar. Esta función lineal es una recta, es infinita, pero solamente va a estar graficada la semirrecta que empieza en ese valor, -5, cuando x es igual a -5. Pero cuando x es igual a -5, también empieza el pedazo de parábola. Entonces tengo que ver en qué intervalo queda el -5. Por ejemplo, supongamos que esto sea para los x menores estrictos que -5, entonces ahí hago un paréntesis o un circulito vacío, porque digo, ese punto de la gráfica no lo toma, para que sea función. Pero cuando x es igual a -5, sí evalúo la parábola, entonces ese es un puntito lleno o un corchete. Lo mismo va a pasar cada vez que tengamos un valor límite. Tenemos que saber en cuándo, a qué punto pertenece ese valor límite, para saber en qué pedazo de gráfica pintar punto lleno y en qué pedazo de gráfica pintar punto vacío. Si no tenemos en cuenta esto, podemos pintar dos puntos llenos. Pintando dos puntos llenos estaríamos en un grave error, porque con esta recta vertical intersectaríamos dos puntos. Entonces no se estaría verificando la definición de función. Se verificaría la existencia, pero no la unicidad. Entonces, esa es una precaución que tenemos que tener en las funciones definidas por partes. Y supongamos que otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en las funciones definidas por partes, que graficamos un pedazo de exponencial, pero no graficamos el pedazo en el que la exponencial es asintótica.
Entonces, la definida por partes no va a tener por asíntota la asíntota de esa exponencial. ¿Por qué? Porque graficamos el pedazo que no es asintótico. Entonces, tenemos que tener en cuenta, primero, cómo graficar los puntos extremos, los puntos límites, y también qué pedazo terminamos graficando de cada función. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. A ver, esperen que vamos a llevar esto a nuestro pizarrón. Entonces acá vamos a poner gráfica de una función definida por partes. Eso a modo de ejemplo. Ahora vamos a volver a lo que nosotros tenemos en las exponenciales. Lo que tenemos ahí es una función definida por partes, pero son todos pedazos de exponenciales. Entonces vamos a recordar cómo graficar las exponenciales. Por ejemplo, el primer pedazo para los x menores que menos 5 está de esta recta hacia la izquierda, ¿sí? Y lo que ocurre es que tenemos a una potencia multiplicada por un número negativo. Entonces es cóncava hacia abajo, que es lo que estamos viendo acá. Es un pedazo de cóncava hacia abajo. Después dice que la base es el número 3. Entonces esta se va acá a menos infinito y esta se va acá a menos infinito. Y se hace asintótica en y igual a 4. ¿Por qué? Porque le estoy sumando 4. Entonces, por tener base mayor que 1, porque la base es igual a 3, lo que hacemos es saber que es asintótica a izquierda. Entonces graficamos la asíntota y hacemos un pedazo de asintótica. Ahí tenemos el primer pedazo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando x es igual a menos 5, lo evaluamos. ¿Para qué? Para saber hasta dónde graficar o dónde empieza el pedazo de esa gráfica. Pero ese con circulito vacío. ¿Por qué? Porque el 5 está en este pedazo de dominio. El menos 5. Entonces, el menos 5 también lo evaluamos en esta función. 2 a la menos 5 más 3 es 2 a la menos 3, 1 octavo menos 2, son menos 15 octavos. Ese numerito sí va con puntito lleno. Ese puntito sí es lleno, ¿sí? O con corchete. Sabemos que ahí empieza otro pedazo de función. ¿Pedazo de qué? De función exponencial, que también tiene base mayor que 1, pero tiene coeficiente positivo, así que es un pedazo de una cóncava hacia arriba. Por tener base mayor que 2 sabemos que hacia la derecha se va a más infinito, entonces no graficamos ningún pedazo de asíntota. Aparte, entre menos 5 y 0 no hay asíntota, porque las asíntotas de las exponenciales están al infinito. Bueno, entonces, ahora, evaluamos en 0 que hay otro límite. Evaluamos este pedazo en 0 y este otro pedazo también en 0. 2 a la 0 más 3 es 2 a la 3, 8 menos 2, 6. Y ese va con punto lleno porque ahí está incluido el 0 en el dominio. Pero evaluamos también menos 3 por 1 medio a la 0 menos 1, que son menos 6 más 1 menos 5. Ahí generamos otro punto vacío. ¿Sí? Sabemos, lo usamos de orientación, sabemos que ahí empieza un pedazo, pero ese punto no pertenece a la función. Graficamos un pedazo de función, por tener coeficiente negativa es cóncava hacia abajo, por ser la base entre 0 y 1 se haría asintótica a 1 acá, pero va solamente hasta 4. Y entonces sabemos que de la recta y igual a 1 no pasa la función, pero la evaluamos en 4. 1 medio a la 4 más 1, 1 medio a la 5 por menos 3, más 1, se genera ese punto vacío. Pero x igual a 4
es parte de este pedazo de función. Entonces hacemos 1/3 a la 4 menos 5, es 1/3 a la menos 1, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Se genera ese punto. Sabemos que es un pedazo de función cóncava hacia arriba porque el factor es 2. Sabemos que la base está entre 0 y 1, entonces este pedazo de asíntota lo vamos a graficar y que esa asíntota es y igual a menos 1. ¿Preguntas? ¿No? Me desorienté un poquito. ¿Con qué? ¿Con todos los pedazos? Sí. A ver. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, igual no importa. Mira, vamos a ver un ejemplo. En el que sí. Pero esto... Pongamos, si X es menor que 1, entonces vamos a graficar un pedazo de recta que sea X más 3. Ahí está. ¿Sí? Y ahora vamos a graficar el otro pedazo de recta. Si X es mayor que 1, ¿sí? No vamos a graficar en el punto. Entonces, ahí vamos a graficar un pedazo de parábola que sea X menos 4 a la 2 más 1. Miren. Ahí tenemos una función definida por partes. Tiene 2 partes nada más. Entonces, lo que hacemos es graficar los X menores que 1. ¿Sí? Y vamos a graficar los X mayores que 1. Le vamos a cambiar el color a uno de estos semiplanos. ¿Sí? Entonces, para los X menores que 1, pintamos un pedazo de recta. ¿Hasta dónde? Y hasta donde X es igual a 1. Cuando X es igual a 1, evalúo 1 más 3, 4. Entonces, ese es un punto limítrofe. Pero después, para graficar la recta, sé que tiene pendiente 1, sé que tiene ordenada al origen 3. Todos los elementos, y hasta puedo graficar recta además. Pero después borro y me quedo solamente con el pedazo de recta que tiene por dominio los X menores que 1. Después, para los X mayores... Sí, ahí oiga que alguien activó el mic. No, iba a decir que ahora lo entendí. Bueno, ahí está. Entonces vamos a trasladar. A ver cómo hacemos para poder ver. Vamos a trasladar esto a nuestro pizarrón. Tenemos otro ejemplo. Bueno, y tienen el ejemplo de las exponenciales. Lo que pasa es que con las exponenciales lo que ven son distintos tramos de exponenciales. Bien, a una función definida por tramos, ¿sí? Lo que podemos hacer es estudiarla,
¿sí? Le podemos estudiar mínimos, máximos, concavidades, crecimiento, decrecimiento, asíntotas, todo el estudio. Solo que tenemos que tener en cuenta la característica paridad, imparidad, la característica de la función en cada tramo. Por ejemplo, ese valor sería el valor mínimo, pero está con circulito vacío, entonces no alcanza ese valor mínimo. Lo mismo que este valor mínimo. Pero sí podríamos decir, no en este, porque de este lado toma valores menores. Pero sí podríamos decir, por ejemplo, que ese valor es un valor máximo, porque es un valor que toma la función y es el mayor valor de imagen. No hay otro valor de imagen mayor en el resto de la función. Ese también es un máximo, pero es un máximo relativo. ¿Por qué? Y porque este es mayor que este, ¿sí? Bueno, tenemos asíntota horizontal derecha, que es y igual a -1, tenemos asíntota horizontal izquierda, que es y igual a 4. No hay paridad, ¿sí? Porque la gráfica no es simétrica respecto del eje y podemos decir que en -5, por ejemplo, y en 5, las imágenes no son iguales. Y podríamos decir que a su vez en 5 y en -5 las imágenes tampoco son opuestas. Entonces podemos decir que tampoco es una función impar, que es cóncava hacia abajo de -infinito hasta -5, y también es cóncava hacia abajo del 0 a 4, que es cóncava hacia arriba de -5 hasta 0, y que también es cóncava hacia arriba de 4 a más infinito. Y así podemos ir haciendo todo el análisis igual que a otra función, solo que teniendo en cuenta el gráfico. Es imprescindible cuando tenemos que hacer el análisis de una función definida por partes, empezar por el gráfico. Imprescindible, ¿sí? Porque en realidad no podemos tener en cuenta todas las características. Como yo les decía, por ejemplo, con las exponenciales nos puede tocar ese pedazo de una exponencial, entonces no decimos que y igual a 1 es una asíntota horizontal, porque en la función definida por partes no está el pedazo asintótico, ¿sí? Entonces, siempre empecemos por graficar. Siempre, siempre, siempre. Bien. Función logarítmica. La función logarítmica está muy relacionada con la función exponencial. ¿Por qué razón? Porque la función logarítmica es inversa de la función exponencial, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver las funciones inversas. No ahondo ahí. Lo que ocurre con las funciones logarítmicas es que a diferencia de las funciones exponenciales, no tenemos un dominio que sea todos los reales. ¿Por qué? Porque el logaritmo, como operación, requiere de un argumento positivo. Entonces, si nosotros decimos así de buenas a primeras el logaritmo de x, y decimos f de x igual. Vamos a decir logaritmo decimal por empezar con algo. ¿Sí? Tenemos que evaluar para esta función el dominio. Y si decimos, como venimos diciendo usualmente, que el dominio sea los reales, lo que ocurre es que, ¿qué pasa con 0? ¿El logaritmo de 0 lo puedo encontrar? A ver, ustedes. Da error. No. Yo lo pongo en la calculadora, el logaritmo de 0 y da error. ¿Y el logaritmo de -1? También da error. Porque el logaritmo requiere argumento estrictamente positivo por definición. Entonces, para poder definir el dominio,
vamos a tener que ir de 0 hasta infinito. Lu, Leo, ¿necesitan algo? Entonces, el conjunto de llegada, como no estamos evaluando sobreyectividad, siempre podemos considerar para empezar los reales. Siempre. ¿Sí? Pero en las logarítmicas se nos empieza a condicionar la cuestión del dominio. Por ejemplo, miren qué pasa que además de esta función, en donde pudimos hacer una evaluación bastante rápida, definimos otra función, una g de x igual al logaritmo, vamos a seguir con los decimales, de x más 1. ¿Qué dominio tiene esa función? Sí, ¿necesitas algo? ¿Qué necesitas? ¿Que está acá adentro? Sí, espera. Pero está arriba. ¿Me esperás a que termine con la clase o algo a mano acá rápido para que yo pueda seguir con la clase? Uno de tapa blanda. Bueno, pará que te doy lo que tengo a mano y sigo con la clase. No, pará, porque estoy dando clase. Estoy dando clase, pará. Bueno, tenemos entonces que evaluar el dominio de esa función. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta en esa función? Vamos a tener que tener en cuenta que el argumento, que en este ejercicio es x más 1, tiene que ser estrictamente positivo. Entonces vamos a tener que resolver una inecuación para poder hallar el dominio de la función. ¿Qué es lo que se va a tener que verificar? X va a tener que ser mayor que menos 1. Y cuando digo que los X son mayores que menos 1, van de menos 1 hasta infinito. Entonces, de esa manera, resolviendo una inecuación, voy a poder decir qué dominio tiene la función. Ahora, ustedes van a encontrar el dominio de h. H de x va a ser también un logaritmo decimal, pero el argumento de ese logaritmo va a ser 2 por x menos 6.
Me tienen que encontrar el dominio de la función h. Hoja y papel. El dominio quedaría de 3 hasta más infinito. ¿Están de acuerdo? A ver acá. ¿Así con paréntesis o con corchete en 3? Con paréntesis. Tiene que ser Con paréntesis. estrictamente mayor. Fíjense que todavía no lo... A ver. Vía internet de la NASA lo dijo enseguida. ¿Y qué planteaste para poder obtener este intervalo? Que el argumento 2x menos 6 tenía que ser mayor a 0. Entonces resolviste, 2x tenía que ser mayor que 6. Y entonces x tiene que ser mayor que 3, ¿así? Así obtuvo el compañero el dominio. Entonces, ahora venimos y decimos que esta h de x va de es infinito en los reales, que verifican h de x igual al logaritmo. Ahora, si cambia la base del logaritmo, no afecta la forma de analizar el dominio. No cambia. Miren. Miren esto cómo es. Vamos a hacer la función m. De dominio de m en R, que verifica m de x igual. Ahora vamos a escribir logaritmo en base a un medio de menos 5x más 10. ¿Qué dominio tiene esa función m? En este caso, desde menos infinito a 2 me dio.
¿Y qué hiciste para obtener ese dominio que está bien? Lo mismo que anteriormente. Consideré que el argumento del logaritmo tendría que ser mayor a 0. En este caso, menos 5x más 10 tiene que ser mayor a 0. Bien. Entonces, ¿resolviste algo así? ¿Sí? Y los x menores que 2 van de menos infinito hasta 2. Entonces, ¿vieron lo que dijo el compañero? Hice lo mismo que antes. Es decir, que antes evaluamos logaritmos decimales. Ahora evaluamos logaritmos en base a un medio y es exactamente lo mismo. La forma de encontrar el dominio. Abrilu. Entonces, supongamos que tenemos una función n, ¿sí? Y ahora, esa función n tiene logaritmo en base 2 en vez de logaritmo en base 1 medio. Y n de x va a ser logaritmo en base 2 de 1/3 por x. Lo vamos a escribir x entre 3. Bien. A ver, ¿qué dominio tiene esa función n de x? Ese es positivo. Cuando multiplico entonces por 3 nada cambia. Entonces, los x positivos generan ese dominio. Los reales positivos. Nuevamente cambiamos de base y la forma de encontrar el dominio no cambia. Entonces, con esto, lo que vamos a hacer ahora a ver. Miren, en verde tenemos una función logarítmica. El dominio de esa función logarítmica es la semirrecta que está en rojo, ¿sí? Digamos que este dominio es como uno que encontró el compañero que viene de menos infinito hasta un numerito. Y esperen, ahí se da vuelta. El dominio de la naranja es el dominio que está en gris. Y va desde un numerito hasta más infinito. Son los dominios posibles en las funciones logarítmicas. ¿Sí? Acá tenemos dos funciones nada más.
y cada vez que se va cambiando de valor el deslizador, lo que ocurre es que se genera una nueva función, ¿sí? Entonces, van cambiando los dominios porque indudablemente el cambio en cada una de estas funciones logarítmicas está en el argumento. La cuestión es que cada vez que cambie el argumento, sí hay posibilidades de que cambie el dominio. Hay argumentos con los que no nos cambió el dominio. Vieron que si tenemos un dominio X o un dominio X tercios, si tenemos un argumento X o un argumento X tercios, tenemos para ambas funciones un dominio de 0 a más infinito. Pero hay veces que cambiando el argumento sí cambia el dominio. Por ejemplo, de un argumento X a un argumento X más 1, hubo un cambio en el dominio. De un argumento X más 1 a un argumento 2X menos 6, hubo un cambio en el dominio. En el argumento menos 5X más 10 también hubo un cambio en el dominio. Es decir, que la posibilidad de que se generen distintos dominios se va a encontrar en los cambios de argumentos, ¿sí? Ahí es donde sí vamos a generar cambios en el dominio. ¿Qué podemos ver en estas funciones? Que una rama crece sin dejar de crecer, ¿sí? Crece, 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 crece. La otra, ¿bien? Por ejemplo, en esta también, crece, 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 crece. Y la otra decrece, ¿sí? Es decir, en una función puedo tener que la función venga desde menos infinito y se vaya a más infinito, o que venga de más infinito y se vaya a menos infinito. La cuestión es que esto lo que nos está mostrando es que la función logaritmo recorre todos los reales. Entonces, hay algo en la función logaritmo que siempre va a haber, y me van a decir ustedes. Entonces, este R no cambia, es siempre reales. Reales, 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 reales. Este que en algún momento lo tuvimos que cambiar, ¿sí? No cambia. Entonces, ese conjunto de llegada que va a ser igual a la imagen siempre en la función logarítmica, ¿qué me garantiza? Va de nuevo. Estamos viendo dos funciones logarítmicas. Está bien que no estamos viendo todas las funciones logarítmicas. Esta función, aunque crece despacito, viene de más infinito. Viene de más infinito, es decir, que recorre todos estos reales, y después toma valores cada vez más chiquititos, irse a menos infinito, es decir, que recorre todos estos reales. Entonces estamos pudiendo ver que tienen por imagen los reales. Decimos entonces que en la función logarítmica el conjunto de llegada siempre es igual a la imagen. Entonces, cuando el conjunto de llegada de una función es igual a la imagen, ¿qué podemos decir de la función? Que es sobreyectiva siempre. Es sobreyectiva. Y ganar. Entonces,
La función logarítmica siempre es sobreyectiva, pues recorre todos los reales, ¿sí? El conjunto imagen de la función logarítmica es el conjunto de los números reales. Entonces, vamos a tener que tener precaución con el dominio. Encontrar el dominio de la función logarítmica puede ser difícil, pero tenemos garantizado, tenemos certeza de que hay sobreyectividad. Ay, yo digo, me está faltando algo de la función logarítmica, es que está junto con la exponencial al principio. No miren que se van a marear, estoy buscando la red conceptual de las logarítmicas. Red o mapa. El mapa, me estaba olvidando, mamma mía. Acá está. Entonces, en la función logarítmica siempre tenemos imagen real. Y cuando nosotros sabemos qué cosas son cambiantes y qué cosas no son tan cambiantes en una función, es como que también vamos teniendo espacios de certeza y de tranquilidad. Entonces, siempre tenemos imagen real. Si hay asíntota en la logarítmica, siempre es vertical. Siempre, siempre, siempre. Entonces ya empezamos a contrastar. En la exponencial, asíntota horizontal. En la logarítmica, asíntota vertical. Entonces, por tener siempre imagen real, sabemos que hay sobreyectividad. Pero además, cuando intersectamos con rectas horizontales a la función logarítmica, siempre la intersectamos una única vez. Es decir, que no solamente hay sobreyectividad, sino que hay inyectividad. Y en consecuencia, entonces, siempre va a ser biyectiva. De la misma manera que en la exponencial no hay máximos ni mínimos. Justamente recién veíamos que venimos de más infinito y nos vamos a menos infinito, o que venimos de menos infinito y nos vamos a más infinito. Y intersecta al eje de las X. ¿Qué ocurre? Intersección con el eje de las X vamos a tener siempre, pero lo que puede haber y no haber es intersección con el eje de las Y. Porque miren, vamos de nuevo a nuestro dibujito. Ahí tenemos intersección con el eje de las Y, pero esas, tanto la verde como la naranja, son también logarítmicas. Intersectan al eje X, pero no intersectan al eje Y. Esas también. En estas no sé por qué me quedó mal el... a ver si ahí lo da vuelta. Ahí está. Me había quedado mal la semirrecta del dominio. Entonces, todas estas que estamos viendo son logarítmicas. No intersectan estas al eje Y. Estas sí. Entonces no hay certeza, puede ocurrir una cosa o la otra. No es como la biyectividad, de decir siempre tengo una función biyectiva. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No.
Bueno, Por, ¿y qué pasará con la concavidad? según yo, siempre es cóncava hacia abajo. A ver, Menos que. ahí voy, pará. Ya voy. A ver. Oh, esa violeta es logaritmo en base a un medio de x más 2/35. No voy a seguir con el mate. A ver. No me aparecen. Ah, sí, miren, ahí aparecen. Las otras dos, aparecieron los nombres, esperen. Las otras dos son logaritmo en base 10. La verde y la naranja son logaritmo en base 10. Y la violeta es logaritmo en base un medio. A ver, ¿qué pasó? Ahí vamos a generar, se van desplazando horizontalmente. Cambia la base de la naranja, de la verde, de la violeta. ¿Mm? En todas estas, siempre que se cambia, miren, cambia ese numerito. 0,25, 1, 2. Ahí, por ejemplo, es logaritmo en base a un medio de x menos 2,52. ¿Cambió la base? Esta siempre logaritmo en base 10, de x menos 252, 2,52. Logaritmo en base 10 es cóncava hacia abajo, logaritmo en base 10 es cóncava hacia abajo, logaritmo en base un medio es cóncava hacia arriba. ¿Tendrá algo que ver? ¿Hago una logaritmo en base un tercio? ¿O en base 2/3? Bueno, Ahí voy. Y igual. Justo me queda la barrita que dice que estoy compartiendo pantalla del Meet. Entonces, ahora vamos a hacer una logaritmo en base 2/3 de menos x más a. A ver qué pasó.
Es una celeste que anda por ahí. ¿Qué parece? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, la de base 2/3? Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que determinará la concavidad en una función logarítmica? La base. Si la base está entre 0 y 1, va a ser cóncava hacia arriba. Si la base es mayor que 1, va a ser cóncava hacia abajo. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? No. ¡Ay, Valentín! Mirá vos. No tiene preguntas, qué bueno. ¿Alguien tiene preguntas? No, no. Nada de nada de nada. Esperen que voy a guardar esta app de GeoGebra de los logaritmos y se las voy a compartir. Profe, ¿Qué? era cóncava hacia abajo, tenía que ser mayor a 1. Base mayor a 1, exactamente. Muy bien, sí. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta? Los logaritmos más frecuentes, ¿sí? Son los logaritmos decimal y el logaritmo neperiano. El logaritmo en base, ambas bases son mayores que 1. Bueno, no me deja compartirles. No estoy logueada en esa hojita que estaba aparte, entonces no me deja guardar y toda una vuelta. Bueno, entonces, me parece que es bastante por hoy. ¿Ustedes qué dicen? Porque no hice jueguito y no alcancé. A ver, esperen. Por ahí hay algo para reciclar. A ver. Mi biblioteca. Encontré algo para reciclar. Porque cuando dije que no hay jueguitos se hizo un silencio. Estuvieron muy silenciosos hoy. Hablar un poquito. Cierto que es el día más terrible para ustedes. Ahí va.
Yo voy a parar acá la grabación y sigo igual en el Meet para que ustedes jueguen tranquilos y después me hagan las preguntas necesarias. O si necesitan ir preguntando mientras juegan. No, me despido. Chao, hasta luego.